Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más a este vídeo de visión semanal de Serenity Markets, en el que repasaremos cuál es la situación actual del mercado y qué podemos esperar para la próxima semana. Recuerden que Serenity Markets, asociado con Intefi Escuela de Negocios, tiene una gran cantidad de programas en este momento. Entre ellos ya está activo el programa de preparación para ser asesor financiero, en este caso por la casa ESPA. Así que por ahí pueden verlo, y aquí desde la propia Serenity Markets pueden descargar un dossier representativo de ese curso. Dicho esto, vamos ya con el mercado. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Cuál es la situación en estos momentos? Este fin de semana reflexionaba un poco sobre por qué últimamente no pasa nada en los mercados. Si observan, cuanta más volatilidad hay últimamente, más positivo es para los activos de renta variable. Evidentemente, cualquier corrección suele ser indicativo de oportunidad, sobre todo en los últimos 15-16 años. Y esto se debe especialmente a las inyecciones de estímulos monetarios y fiscales. ¿Cómo va a haber correcciones graves en los mercados si el déficit fiscal estadounidense está en 6-7%, si el balance de la Reserva Federal nunca había sido tan grande, si las reservas bancarias nunca habían sido tan amplias? Fíjese, el déficit fiscal ya no solo estadounidense, sino mundial, se sitúa en estos momentos en su nivel más alto fuera de periodos posteriores a recesiones mundiales. Lo que antes era excepcional para tratar de salir de una crisis, ahora se ha vuelto una normalidad. Y esto lo que hace es estimular e incentivar el alza de los activos financieros y los activos reales, simplemente porque su contraparte, en este caso la divisa, pierde valor. Fíjense este gráfico de aumentos de reservas bancarias y fíjense que lo de 2008 parecía una gran crisis. Fíjense los grandes estímulos, en este caso monetarios, que se han llevado a cabo desde el año 2020. Sí que es cierto que algunos son préstamos y que, por ejemplo, lo que ocurrió en marzo de 2023 fue un aumento momentáneo de estímulos de reservas bancarias que luego se tuvo que devolver, pero que en ese momento salvaguardó a los bancos regionales. Por ello, los activos de riesgo siguen subiendo a pesar de los desequilibrios macroeconómicos evidentes. Hay muchos comentaristas que dicen que la macro ya no sirve, y al final esto también es macro, ¿no? Al final es cierto que si bien los datos muestran cierta incertidumbre, por otro lado estamos viendo que otros datos macro más importantes, como son el déficit fiscal, los estímulos monetarios, siguen impulsando a los mercados, siguen añadiendo liquidez al sistema. El mercado ya no teme el colapso, el mercado ya no teme la incertidumbre, lo que teme de verdad es el retiro de las políticas de apoyo. De ahí que sí que es cierto que con la victoria de Donald Trump lo que era un poco el riesgo era reducir el déficit, porque reducir el déficit del 6-7% al 3%, evidentemente se podía llevar por delante a gran parte del consumo americano. La liquidez y los déficits se han convertido en el incentivo central, no en el amortiguador del sistema. ¿Y quién está detrás de todo esto? Es que la clave de todo, fíjense, ya 1 de cada 5 dólares del ingreso personal, que es el 19,3 aproximadamente, proviene de transferencias de Estado públicas, con Medicare, Medicaid y Seguridad Social. Esto se trata del nivel más elevado fuera de un periodo de crisis, cual es un indicativo de que ahora mismo no estamos, teóricamente no nos encontramos en un momento así, y los estímulos siguen siendo masivos. Por eso el oro está en máximos históricos, por eso la plata también se encuentra en máximos históricos. Hay una carrera global por comprar minas de cobre. Cualquier activo financiero, evidentemente, y es realmente y especialmente real, se revaloriza simplemente porque su contraparte, el dólar, el euro, las divisas, se pierden valor. Dicho esto, ¿cuál es la situación del mercado? Bueno, pues sí que es cierto que ha habido una grandísima caída de volatilidad. De hecho, si cogemos un periodo de 9 semanas, la caída de volatilidad que hemos observado es incluso mayor que la del COVID. Vamos a repasar algunos aspectos sobre cuál es la situación de mercado, porque sobre todo puede haber un gran cierre de cortos en las pequeñas compañías. La amplitud, si bien no es brillante, la del S&P 500, que ya advertíamos la semana pasada que estaba dando señales un poco contradictorias, no muy positivas,
positivas. No es que haya mejorado mucho, como digo, no es que sea brillante, pero sí que es cierto que en las últimas sesiones ha mejorado ligeramente. Aproximadamente ahora mismo el 30% de los componentes del S&P 500 y del Nasdaq cotizan por encima de su media móvil de 200 días. Sí que es cierto que ha mejorado mucho, pero los niveles típicos de euforia suelen situarse en torno al 80%, por lo que aún hay cierto margen para que las acciones sigan subiendo. El porcentaje de valores en sobrecompra del S&P 500 y el Nasdaq está entre el 7 y el 13%. Estos niveles, cuando se encuentran en mercados de euforia, superan el 30%. Por tanto, si bien hemos tenido una gran ganancia, no estamos en terreno de euforia. Hablábamos la semana pasada que los fondos sistemáticos estaban quedándose vacíos en los principales índices americanos. Y así es. Fíjense que hay desequilibrios vendedores para el S&P 500 en caso de que el mercado vaya a la baja. Eso sí, por debajo de los 5.800. De momento estamos aguantando el tipo. Pero observan esta línea verde y es que en el Russell 2000 hay desequilibrios compradores. Mucha atención aquí porque los fondos sistemáticos pueden impulsar en este pequeño índice. La ventana de recompras ya está cerquita de cerrarse. Para finales de esta semana estará ya en periodo de blackout. Por tanto, no es un catalizador de mercado en estos momentos. En cuanto al mercado de opciones, nos encontramos en terreno de gamma neutral, ligeramente positiva, pero neutral, es decir, un mercado dispuesto a reaccionar ante noticias, pero sí que es cierto que el panorama es constructivo y que entre los 6.000 y los 6.100 la liquidez es más abundante. En cuanto a soportes por abajo, pues los 5.905, que es la call corta del collar de JP Morgan. Por encima de ese nivel, los dealers comprarán cualquier caída y sí que es cierto que podrían actuar de sostén. Si ya se pierden esos niveles, pues ya entraríamos un poquito más en peligro, porque ahí los dealers pueden actuar en contra. También nos encontraríamos con que estaríamos cerca de niveles de venta de los fondos sistemáticos. Por tanto, sí que es cierto que los 5.900 sería ese primer soporte. Un punto clave ha sido la actitud de los minoristas. Incluso se observó con la caída del jueves pasado de Tesla, que cayó un 14%, y que los minoristas, aquí lo podemos ver, compraron como nunca antes lo habían hecho. Fíjense, en lugar de dar por finalizado a Tesla, el comercio minorista apostó todo y los ETFs de acciones individuales, que especialmente son de Tesla, Nvidia y MicroStrategy, no hay más ETFs de acciones individuales que lo estén petando o que tengan grandes volúmenes, pues fíjense que los ETFs ese día tuvieron su segundo día de mayor volumen nacional desde que se introdujeron los productos por primera vez desde 2022. El minorista está como loco por comprar cualquier caída y más especialmente en estos valores. Fíjense, como se muestra el gráfico a continuación, el viernes el sector minorista no solo aprovechó la caída, sino que se lanzó a por todas con una inyección de $500 millones en el ETF por 2 de Tesla. Esta fue la mayor entrada diaria del fondo desde su lanzamiento en 2022. Por tanto, estamos viendo que los minoristas son un gran catalizador de mercado. Y otro gran catalizador son los cierres de cortos. Fíjense, después de vender y ponerse cortos durante todo abril, los fondos de cobertura, mientras los inversores compraban todo lo que estuviera en el suelo, ahora han entrado en modo compra desesperada. Es decir, los fondos de cobertura han tenido un gran cierre de cortos y ahora están persiguiendo los precios. Esto también es un gran catalizador del mercado. Recuerden que el interés corto en el S&P 500 está en máximos de 6 años y que el que mayor potencial tiene en cuanto a índices de tener un cierre de cortos explosivo es en este caso el Russell 2000, que se encuentra, como podemos ver aquí, muy cerquita de esa media de 200, que sería en un primer momento la primera barrera. ¿Qué tenemos de datos importantes para la semana? Bueno, pues en China conocimos ayer inflación, se mantiene en terreno de deflación, datos de balanza comercial también conocimos. En Reino Unido conoceremos Producto Interior Bruto y en Estados Unidos el punto clave será datos de inflación miércoles al consumidor, jueves al productor, el jueves también solicitudes semanales de subsidio que se estaban acelerando y datos de la Universidad de Michigan para el viernes.